Descubierto el increíble secreto detrás de la foto de su madre que dejó a un millonario sin pala, Javier nunca imaginó que un simple día de limpieza en su hogar cambiaría el rumbo de su vida. Era un día como cualquier otro en su barrio popular de esa vibrante ciudad hispana, donde el sol se reflejaba en los colores brillantes de las casas y el bullicio de la gente llenaba el aire. Su madre, Rosa, siempre había sido el corazón de la familia, una mujer fuerte que trabajaba de sol a sol para mantener a flote su hogar a pesar de las penurias. Mientras él revisaba viejas cajas, el polvo se cernía en el aire como si un secreto aguardara ser revelado, y fue así que, entre trastos olvidados, sostenía una antigua foto. La imagen mostraba a su madre en una elegante exposición, bella y radiante, con un vestido que brillaba como estrellas en la noche. Pero lo que realmente le hizo latir el corazón con fuerza fue la figura de un millonario a su lado, sujeta a su brazo con una sonrisa que parecía esconder mil historias. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué conexión tenía con su madre? Un torbellino de preguntas se desató en su mente, y su curiosidad se transformó en una llama ardiente. Mientras investigaba, Javier se enfrentaba a un mundo lleno de desdén y prejuicios. Se enteró de los murmullos que rodeaban a su madre, la mujer que siempre había dado lo mejor de sí. Es solo una madre trabajadora, decían algunos, dejando entrever que su valor se medía con miradas que desestimaban su esfuerzo. Un nudo de impotencia se formó en su pecho. La rabia crecía cuando sus amigos, quienes disfrutaban de privilegios a costa de los sacrificios de familias como la suya, no entendían la grandeza que podía haber en una historia como la de Rosa. Él la veía en casa, cansada pero erguida, aún bajo el peso de un mundo que a menudo parecía querer aplastarla. La mirada de su madre, a veces brillante y otras veces tristes, le decía una verdad que lo golpeaba en el corazón. Ella no solo era la madre que amaba, sino una mujer con sueños aplazados, luchando día a día contra un sistema que la miraba con desprecio. Y aquí estaba él, un joven que deseaba gritar al mundo y decirles que esa mujer era más que un simple rostro en una foto. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y así, en medio de su búsqueda, Javier se encontró con una revelación peligrosa. La conexión entre su madre y el millonario era más profunda de lo que había imaginado. Un giro inesperado, secretos que dibujaban sombras sobre la imagen perfecta de una madre luchadora. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de que esta no era solo una historia de injusticias sociales, sino una batalla personal, su lucha por defender la dignidad de la mujer que lo había sacrificado todo. La pregunta lo perseguía mientras el futuro se desplegaba ante él: ¿vale la pena buscar justicia o es mejor encontrar el perdón en medio de tanto dolor? Su identidad, sus raíces, todo estaba en juego, y en ese preciso instante, Javier comprendió que tenía que decidir. Con la mirada fija en la foto, sintió el peso del legado familiar y una mezcla de esperanza y temor lo invadió. Un viaje apenas comenzaba, pero la pregunta seguía resonando, dejando su eco en el aire: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reivindicar a su madre? La mañana siguiente, Javier despertó con el sol astillando los muros de su habitación. El rostro de su madre lo acompañaba en cada rincón de su mente. Aquella foto había sido solo el comienzo, un punto de partida para una travesía que amenazaba con sacudir su mundo. Con un nuevo impulso, decidió que no podía dejar la verdad ocultada. Ya no se trataba solo de saciar su curiosidad, debían combatir los fantasmas del pasado que acechaban en la sombra. Tomando un desayuno rápido, se armó de valor y salió a la calle. El aire fresco le azotaba el rostro mientras se dirigía a la biblioteca del barrio, un lugar donde los libros parecían albergar secretos que podrían desvelar la historia de su madre. Era hora de desenterrar aquellos misterios que parecían tejernos con hilos de dolor y revelación. En la biblioteca, se sumergió en registros, periódicos viejos y artículos que mencionaban a figuras prominentes de la ciudad. Encontró uno que hablaba del millonario de la foto. Se llamaba Miguel Salazar,
un empresario que había construido su fortuna en el sector inmobiliario. Pero lo que decía el artículo lo hizo estremecerse. El hombre era conocido no solo por su astucia en los negocios, sino también por sus múltiples romances y escándalos. Vagamente, recordaba historias de su madre hablando sobre Miguel, siempre con un tono de respeto y admiración. Cada palabra que leía le devolvía la imagen de su madre en aquella exposición, deslumbrante ante un hombre que apenas lograba encajar en la imagen del padre que había anhelado tener. La rabia ardiendo en su corazón se transformó en confusión y tristeza, pues ni él ni su madre habían vivido la vida que mostraba aquella fotografía. Las preguntas se apilaban como hojas caídas en otoño, mientras más investigaba, más se adentraba en un laberinto de revelaciones. Javier se encontró con la historia de un amor prohibido, un romance que jamás debió cruzar las barreras del estatus social. Con cada nuevo hallazgo, el desenlace se tornaba más oscuro. Fue entonces cuando una mujer mayor se le acercó, su rostro arrugado como el papel que tenía entre manos. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo la mujer, con una voz suave pero decidida. «Tu madre fue amada y traicionada por un hombre que nunca supo el verdadero valor de una mujer como ella». Sus palabras cayeron pesadas en el aire, reverberando como una campana. Javier se sintió atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, pasión por conocer la verdad, temor a lo que podría descubrir, y una chispa de odio hacia el millonario que había robado parte de la felicidad de su madre. «¿Qué tienes que decirme sobre Miguel Salazar?», preguntó Javier, ansioso por escuchar más. Los ojos de la mujer brillaron con un conocimiento que deseaba compartir, un puente hacia las memorias que habían quedado enterradas. Ella empezó a contarle sobre los inicios de la relación, de una joven rosa llena de sueños, y de cómo la vida de ambos se entrelazó en una danza que prometía amor, pero que solo dejó cicatrices. Al escucharla, Javier se sintió dividido, su amor por su madre chocaba con la realidad de lo que había sido su vida. En ese momento, un ruido inesperado interrumpió su conversación. Un teléfono sonó, un mensaje que vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, pero una chispa de adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Qué podría significar? Mientras su corazón se aceleraba, un pensamiento se metió en su mente: ¿sería la conexión que tanto buscaba? Podría desatar un nuevo capítulo en su búsqueda de justicia. Con el teléfono en mano, Javier se volvió hacia la mujer y, con una voz firme, dijo: «Esto no acaba aquí. Debo descubrir la verdad, cueste lo que cueste». El eco de su decisión resonó por el pasillo de la biblioteca, y con cada paso hacia la salida, se adentraba en un nuevo camino lleno de misterios y descubrimientos que podrían finalmente cambiarlo todo. Javier salió de la biblioteca con el corazón latiendo desbocado. La pantalla del móvil aún vibraba en su mano, y su mente imaginaba las posibilidades. ¿Quién podría estar buscando conectarse con él? ¿Era alguien relacionado con su madre? Su curiosidad ignoraba el peligro que podría encerrar aquella llamada. Se detuvo en la esquina de la calle, buscando un lugar tranquilo donde pudiera leer el mensaje. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo azotaba. Con manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla y abrió el mensaje. «Hola, Javier. Soy Clara. Necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber sobre tu madre y Miguel. Estoy en el café de la esquina». Clara, el nombre le era familiar, pero no lograba recordar de dónde. Cuando su mente finalmente encajó las piezas, recordó una amiga que su madre mencionaba de vez en cuando, una mujer que parecía haberse alejado con los años. La confusión aumentó en su pecho. Podría ser que supiera algo importante. Echando un último vistazo a la biblioteca, volvió sobre sus pasos. La decisión de encontrar respuestas lo guiaba. Al llegar al café, el aroma a café recién hecho le brindó un momento de calma. Clara lo estaba esperando en una mesa en la esquina. Su cabello plateado y su postura desgarbada contrastaban como un puñado de estrellas en una noche oscura. «Javier», dijo Clara, alzó la vista, una mezcla de preocupación y compasión reflejadas en sus ojos. «Te he estado esperando. ¿Tienes información sobre mi madre y Miguel?». Su voz sonaba más urgente de lo que esperaba. La mujer asintió lentamente, invitándolo a sentarse. «Lo que voy a contarte no es fácil de escuchar.
Tu madre vivió una vida llena de secretos, y Miguel no fue quien creías. Clara dejó sus palabras colgando, dejando que la tensión hiciera su trabajo. Ellos se amaban, eso sí, pero había mucho más en juego. Las palabras de Clara cayeron pesadas entre ellos. La idea de su madre y el millonario juntos en una historia de amor era difícil de absorber, pero la posibilidad de que hubiera otras verdades aún más impactantes lo dejó a la expectativa. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué mantuvo en secreto su relación con él? Javier frunció el ceño, sintiendo un caos crecer dentro de él. Porque no era solo amor, explicó Clara, su voz en un susurro. Era una lucha constante. Miguel tenía una familia, y los conflictos entre ellos se agudizaron. Tu madre tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que la afectaron mucho. Las palabras de Clara llevaron a Javier a reflexionar sobre la mujer que había conocido toda su vida. La madre amable y cálida parecía muy lejana de la joven soñadora atrapada en un romance prohibido. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué sacrificios había hecho? ¿Cuánto había perdido en esa batalla por amar? Necesito saber más, dijo Javier, decididamente. No puedo vivir con estas sombras. ¿Dónde puedo encontrar a Miguel? Clara se quedó en silencio. La mirada que lo atravesó fue mixta, miedo y tristeza. Hay algo que tal vez debería saber, algo que puede cambiarlo todo. Antes de que pudiera continuar, una sombra pasó sobre la mesa. Un hombre alto y enérgico, vestido con un traje que reflejaba poder y dominio, apareció de repente, interrumpiendo el momento. Disculpa, Clara. No quiero interrumpir, pero creo que es hora de que hablemos, Javier, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Soy Miguel Salazar. La vida de Javier se detuvo en ese instante. Con el hilo de la conversación cortado y un vendaval de emociones a flor de piel, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. ¿Realmente estaba listo para la verdad que se avecinaba? ¿Encontraría respuestas o solo abriría más heridas? Con una mezcla de miedo y decisión, respondió, hablemos. El aire vibraba con tensión, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando el desenlace de este nuevo capítulo en su búsqueda por la verdad. La mirada de Miguel era intensa, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera desatar un huracán de emociones. Javier sintió que el aire alrededor se volvía más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos esperando ser revelados. Miguel, yo comenzó a decir, pero se detuvo. No sabía si debía abordar su relación con su madre o lo que Clara había mencionado momentos antes. La urgencia por conocer la verdad lo motivaba, pero el miedo también empezaba a tomar forma. He estado esperando este momento, respondió Miguel, su voz resonaba con un tono firme, pero había algo vulnerable en sus ojos. Sé que tu madre te habló de mí, aunque no como yo hubiera querido. Hay mucha historia entre nosotros. Historia que no debería haber sido ocultada. Mientras Javier lo observaba, sus pensamientos se dividían. ¿El amor de su madre había sido un engaño? ¿O había en él alguna verdad que no comprendía? A medida que las dudas crecen, el ambiente del café se volvió más distante. La luz del sol entraba por las ventanas, creando un claro contraste entre la calidez del hogar y el frío del nuevo conflicto que se estaba gestando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Javier cuestionó, dejando que la frustración estallara en su voz. Si tú tenías una relación con ella, debiste decirme. Soy su hijo. Miguel se tensó ante su respuesta, pero no perdió la calma. Tu madre tenía razones para mantenerlo en secreto, Javier. Las decisiones que tomó, las que tomamos juntos, todo fue por el bien de ambos. ¿El bien de ambos? La incredulidad llenó sus palabras. ¿Por qué nadie pensó en mí? ¿Por qué tengo que enterarme de esto ahora, de la forma más difícil? Porque ni yo tenía el valor para decírtelo, admitió Miguel, su voz sonando más suave, casi quebrada. Mejor dicho, porque ella no podía. Cuando te miraba, veía las decisiones que había tomado y las traiciones que se habían tejido entre nosotros. Quería protegerte, como lo hizo siempre. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Las palabras de Miguel eran una mezcla de dolor y amor, de sacrificio y arrepentimiento.
Javier sintió que la visión de su madre estaba empezando a desmoronarse, pero también un llamado interno le decía que debía encontrar respuestas. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ustedes? Explícame todo, demandó Javier, olvidando el café humeante que había quedado en su taza. Miguel respiró hondo, como si estuviera a punto de desatar una bomba. Tu madre y yo estábamos comprometidos a desbaratar un mundo de normas y expectativas. Era una brisa fresca en mi vida, pero el viento se tornó una tormenta y las consecuencias fueron peores de lo que puedes imaginar. Hablando de un hombre con responsabilidades y una familia que nunca debió saberlo, explicó Miguel con un atisbo de angustia en su voz. ¿Familia? ¿Tuviste una familia mientras estabas con mi madre? La confusión se adensa como una niebla que no se disipaba. Javier necesitaba claridad. La historia estaba desmoronándose más de lo que había anticipado. Lo sé, suena terrible, pero es parte de la verdad que debes conocer, dijo Miguel, sus ojos empapados en arrepentimiento. Tu madre no era solo una amante, Javier. Fue tu madre, la mujer que dio todo, no solo por amor, sino por lo que vio como una vida mejor para ti. Ella se sacrificó, tal vez más de lo que te imaginas. Javier sintió que su mundo se volvía un torbellino de conjeturas. Objetos importantes perdían significado, apenas recordaba la carcajada de su madre, y ahora esto todo un nuevo laberinto de emociones. ¿Pero todo esto qué significa para mí? ¿Quién era realmente mi madre? Mira, en esta foto Miguel sacó su teléfono y mostró una imagen que Javier jamás había visto. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago, su madre sonriendo, pero, a sus espaldas, una figura importante y reconocible. ¿Ese eres tú?, preguntó Javier, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Sí, su historia está entrelazada con la mía de maneras que aún no comprendes. Pero hay más profundamente en la historia que... Necesitarás saber algo que puede redefinir lo que creías sobre tu familia. El caos interior de Javier se tornó una tormenta de preguntas que acechaban en su mente. ¿Qué otras verdades ocultas estaban esperando salir a la luz? ¿Estaba preparado para un viaje lleno de secretos que podría cambiar su vida y su percepción de su madre para siempre? ¿Qué pasa después, Miguel? Necesito saberlo ahora más que nunca. La determinación en su voz resonó como un eco del futuro que lo esperaba. Miguel lo miró a los ojos, la intensidad era palpable. Después de esto, Javier, ya nada será lo mismo. El café, su refugio, ahora se sentía como un campo de batalla de lo conocido y lo desconocido. Todo estaba a punto de cambiar. La mirada de Javier se retorcía entre la sorpresa y el vuelco emocional. El rostro de su madre, radiante y lleno de vida, contrastaba con el peso que ahora se deslizaba sobre su corazón. Una realidad que nunca había imaginado empezaba a instalarse en su mente, como un ladrón sigiloso que robaba su confianza en los recuerdos más preciados. Miguel, susurró, incapaz de procesar cómo esta simple foto podía estar conectada a una vida que parecía tan ajena. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué más hay que me estás ocultando? Miguel inhaló profundamente, como si la próxima revelación requiriera que tuviera suficiente aire en los pulmones para enfrentarse a una tormenta. Lo que debes saber, Javier, es que tu madre y yo no simplemente tuvimos una relación. Éramos todo el uno para el otro, luchando contra las expectativas, viviendo una historia que nadie pudo comprender. No solo fue amor, fue una batalla. Mientras Miguel hablaba, Javier se sintió abrumado por una oleada de sentimientos encontrados. La figura del hombre que tenía delante ya no era el extraño que había hecho tambalear su vida, ahora era un participante crucial en un drama que había afectado su existencia entera. ¿Batalla? ¿Por qué no simplemente se salió de esa vida? La frustración y el dolor llenaban su voz, como un río que rebosa en un día de tormenta. ¿Qué los detuvo? Había mucho en juego, Miguel continuó, su mirada moviéndose del café hacia la ventana, como si el paisaje le diera respuestas. Tu madre estaba atrapada entre el compromiso de un amor prohibido y las responsabilidades de su vida. Pero nunca fue solo eso. Javier se sentía como en un laberinto. La voz del hombre resonaba en su mente, cada frase más pesada que la anterior, traiciones, decisiones y sacrificios. La imagen de su madre le sonreía desde la pantalla, y el eco de su risa sonaba en su corazón, ahora de un tono agridulce.
Pero ella nunca me dijo nada. Siempre creí que nuestra vida era normal, común, protestó Javier, sintiendo la angustia brotar desde lo más profundo. ¿Por qué no luchó por nosotros? ¿Por qué no luchó por mí? Miguel se acercó un poco, la compasión visible en sus ojos. Porque pensó que estaba protegiéndote. Al ocultar la verdad, trató de darte un futuro alejado del caos en el que vivimos. Pero la vida es impredecible, y las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden endurecer el corazón, incluso de los más puros. Las palabras etéreas de Miguel parecían calar más hondo. Javier cerró los ojos un momento, luchando contra la neblina de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Qué futuro podría imaginar si la base de su vida era una ilusión? Debo saber más, Miguel. Necesito entender por qué, dijo Javier, su voz un hilo tembloroso. ¿Qué más sucedió? ¿Qué impacto tuvo en tu vida, en la de ella? Miguel lo miró con pesar. Hay cosas que no puedo compartir fácilmente, Javier. He vivido cargando una culpa que me ha perseguido, pero hay secretos que se despliegan como un laberinto. Todo desemboca en una revelación que podría poner en riesgo la imagen que tienes de tu madre, y de mí. Pero no puedo hacerlo sin prepararte para lo que está por venir. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el paso hacia lo desconocido. Las palabras de Miguel eran un fuego que avivaba una resistencia interna. No puedo dar marcha atrás ahora. Necesito saber todo lo que tengo que saber. Lo merezco, proclamó, su resolución marcada en el tono de su voz. Está bien, respondió Miguel, la tristeza mezclándose con el alivio de la sinceridad. Pero lo que vas a descubrir va a cambiarlo todo. En ese instante, un murmullo en el fondo del café llamó la atención de Javier. Un grupo de amigos reía a carcajadas, su alegría contrastaba con el peso del diálogo que estaban sosteniendo. Era un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando, indiferente a su tormenta emocional. ¿Estás listo para lo que viene? Porque te prometo, Javier, que esto no es solo sobre tu madre y yo. Hay mucho más. ¿Verdad es que? Podría haber configurado todo un legado, Miguel indicó, apretando la pantalla de su teléfono con intensidad. Dímelo, la voz de Javier era casi una súplica. Justo en ese momento, la visión de Miguel se encontró con la de él, y en un destello, la sombra del futuro tomó forma. Te lo contaré todo, pero primero, necesitas entender que hay algo que aún no hemos mencionado, dijo Miguel, mientras dejaba caer la bomba silenciosa que podría redefinir el significado de su sangre y su destino. La tensión se espesó como una niebla, y Javier sintió que el túnel oscuro del misterio se abría frente a él. Cada palabra, cada revelación nos acercaba más a la verdad oculta que podía alterar el curso de sus vidas. Estaba a punto de desatarse un nuevo capítulo lleno de preguntas que elevaban la ansiedad a nuevas alturas. ¿Qué más había detrás del susurro de aquellas conexiones entrelazadas? Dímelo ya, por favor, suplicó Javier, su voz temblando con ansiedad. Miguel respiró profundo, la incertidumbre pesando en el aire. En la próxima revelación tal vez entienda su verdadero sacrificio. La voz de Miguel resonaba en la mente de Javier, cada palabra un eco que arrastraba consigo la angustia. Su verdadero sacrificio sonaba como una promesa y una condena a la vez. Con cada latido de su corazón, cada respiración, Javier sentía que el aire a su alrededor lo ahogaba, la presión de lo desconocido lo hacía querer gritar. Lo necesito, Miguel. Cualquier cosa que me ayude a entender, insistió Javier, apretando los puños sobre la mesa, sintiendo cómo sus uñas se hundían en la piel. La mirada de Miguel se tornó seria, como si la revelación que estaba a punto de hacer no solo afectara a Javier, sino a todos los que habían estado involucrados. Muy bien, empezó Miguel, su voz grave, pero con un matiz de ternura. Lo que no sabes es que tu madre no solo vivía en un mundo de responsabilidades y expectativas. Había algo más, algo mucho más oscuro. La relación que tuvimos no fue solo amor, también incluyó peligros que nunca imaginaste. Teníamos enemigos, Javier. Gente dispuesta a hacer lo que fuera para mantenernos separados. Javier sintió que el giro en la conversación lo llevaba a un precipicio. ¿Enemigos? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué nunca escuché nada de esto? Su voz temblaba,
la incredulidad brotando sin poder contenerla. La imagen de su madre, siempre dulce y maternal, se desmoronaba bajo la presión de un secreto que parecía tan lejano a su realidad. Era una vida que ella creía que podría evitar para protegerte, Miguel explicó, su mirada firme, pero llena de preocupación. Después de que nos separamos, fue amenazada por aquellos que no querían que supieras la verdad. Tu madre hizo sacrificios que jamás entenderás, y aunque trató de crear una normalidad para ti, siempre había un riesgo a su alrededor. Los episodios violentos que Javier no había reconocido de su infancia comenzaron a cobrarse vida en su mente, destellos de discusiones acaloradas en la casa, sombras en la calle que nunca había considerado importantes. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué papel jugaste en todo esto? La tensión hizo que la respiración de Miguel se hiciera más pesada. Yo intenté protegerla, pero fracasé. La gente en nuestro pasado había dejado marcas, heridas que nunca sanaron. Y ahora, tantos años después, esas heridas han comenzado a abrirse de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Todo esto es increíble, exclamó Javier, sintiendo que su cabeza daba vueltas, cada giro era un nuevo descubrimiento de la profundidad del sufrimiento de su madre. ¿Acaso no creíste que merecía conocer la verdad? Miguel respiró de nuevo, fuerte, una pausa que parecía contener un universo de culpa. Porque no quería que llevaras la carga que llevamos nosotros. No quería que te afectara. Pero ahora debes saber que hay más, una verdad sobre tu herencia que podría cambiarlo todo. Las palabras colgaron en el aire pesado de la mesa del café. Javier sintió que todo lo que creía sobre su vida, su familia, estaba en una balanza, y por primera vez en mucho tiempo, esa balanza pendía del lado de lo desconocido. ¿Qué herencia? ¿A qué te refieres? La mirada de Miguel se intensificó. La relación que tu madre tuvo conmigo no solo fue una historia de amor prohibido, también desató una serie de consecuencias que apuntan a algo más grande. A algo que está profundamente entrelazado no solo en nuestras vidas, sino en la historia de nuestra familia. Javier sintió frío en la espina dorsal, sus nervios chisporroteando. Esta información no era solo un trozo de su historia no contada, era un rompecabezas que parecía abarcar generaciones. ¿Qué es, Miguel? ¿Qué tienes que decirme que es tan importante? De repente, el café a su alrededor, con su risa y felicidad, pareció desvanecerse, volviéndose borroso mientras la verdad amenazaba con derrumbarlo todo. Tu madre estaba relacionada con un legado que se remonta mucho más allá de cualquiera de sus decisiones. No solo es ella. Un estruendo sonó en el café, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa eso? Dímelo. Las palabras brotaron como una súplica. Esto no solo puede afectar tu vida presente, sino también el futuro de todos aquellos que te rodean. Javier, puede que haya otros involucrados en este secreto, y es posible que alguien venga a buscarte, dijo Miguel, su tono ahora envuelto en gravitas. Las palabras finales cayeron como una pesada losa sobre él, y Javier sintió que el aire desaparecía. La promesa de un nuevo descubrimiento resonaba en su mente, el eco de su futuro volviéndose más oscuro con cada segundo. ¿Quién vendría a buscarme? Preguntó, su voz casi un susurro. En ese momento, el verdadero miedo, el miedo a enfrentar las consecuencias de su sangre, se apoderó de él. Vamos a averiguarlo juntos, dijo Miguel, y en su mirada, Javier vio la complicidad de un hombre dispuesto a enfrentarse a las sombras del pasado. El primer paso es descubrir de dónde venimos. Los ojos de Javier se llenaron de incomprensión, pero algo en su interior comenzó a despertarse. El misterio ahora no solo era sobre su madre, sino sobre sí mismo y lo que le esperaba en la próxima esquina de su vida. ¿Estaría preparado para enfrentarse a un legado que podría cambiar la narrativa de su historia por completo? El sonido de las tazas al chocar y las conversaciones distantes en el café parecían un eco lejano mientras Javier y Miguel se sumergían en un abismo de incertidumbres. La revelación de Miguel había abierto una puerta que Javier no sabía si estaba listo para cruzar. Su mente zumbaba con preguntas que exigían respuestas, pero el miedo a lo que podría descubrir lo detenía. ¿Cómo es posible que mi madre nunca hablara de esto?, murmulló Javier, su voz quebrándose de nuevo. ¿Por qué dejarme en la oscuridad? Miguel lo miró con compasión.
Tu madre lo hizo para protegerte. El peso de su historia era demasiado grande. No quería que cargaras con el dolor de un pasado del que no tenías idea. Pero ahora, no solo es tu historia, es también la tuya, y no creo que puedas escapar de ella. Javier tragó saliva, sintiendo cómo sus propias dudas se transformaban en un nudo en su garganta. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? ¿Y si no estoy preparado para enfrentar a esos enemigos? La presión en su pecho se intensificaba, y cada palabra que salía de su boca se sentía como un grito de auxilio. Eso no lo sabes hasta que empieces a buscar. Todos llevamos dentro un faro de valentía, Javier. A veces solo necesitamos la chispa que lo encienda, dijo Miguel, su voz tan firme que Javier sintió un pequeño destello de esperanza. Y esa chispa eres tú. Estás destinado a que esto sea parte de tu vida. La mirada de Miguel se suavizó. ¿Quieres saber la verdad de tu madre? Empecemos por la fotografía que te mencioné antes. Cuando la vi, supe que era más que un recuerdo, era una pista. Hay detalles en la foto que no son solo visuales, hay algo que grita en el silencio. ¿Qué foto?, preguntó Javier, confuso. Miguel respiró profundo. Es una imagen de ustedes dos, tomada en una fiesta. Lo que te pareció un momento ordinario tiene secretos ocultos. Mapa de viejas conexiones, nombres que han quedado olvidados pero que aún influyen en tu vida. Javier llegó a la conclusión y sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a hacerse evidentes. Pero, ¿cómo puedo conseguir esa foto? Está en el álbum que guardamos bajo llave en casa. Mi madre lo cuidaba como si fuera un tesoro. Necesitamos ir por ella, declaró Miguel, y la determinación en su voz llenó a Javier de una resolución inesperada. Confía en mí, cada paso que demos a partir de ahora nos llevará más cerca de la verdad. A pesar del eco de incertidumbre en su mente, Javier sintió el latido de su corazón intensificarse. Está bien. Vamos a buscar esa foto. Pero me prometes que no habrá más sorpresas. Estoy cansado de descubrir cosas por partes. Prometido, afirmó Miguel, pero Javier notó que en sus ojos había una profundidad que no podía ocultar. Era el tipo de mirada que solo un hombre que ha cargado con secretos podría tener. Mientras ambos se dirigían hacia la salida del café, Javier sintió el frío viento de la calle al chocar contra su rostro, un recordatorio de que las tormentas no siempre eran externas. A medida que cruzaban la puerta, brillantes luces de neón y la actividad de la noche se entremezclaban con su creciente ansiedad. Eran dos hombres oponiéndose a un destino incierto, dispuestos a desvelar un legado que podría destrozar o redimir. De repente, el teléfono de Miguel vibró en su bolsillo. Estaba ansioso por saber qué podía ser, su rostro cambió. Es un mensaje, murmulló, su expresión oscureciéndose. Es sobre el pasado. Javier se detuvo en seco, sintiendo que la realidad se detenía a su alrededor. ¿Qué dice? Miguel lo miró con intensidad, su voz casi temblando mientras decía, es de alguien que dice saber lo que estamos buscando. Y viene hacia nosotros ahora. El mundo que los rodeaba se volvió borroso nuevamente, como si la sombra del pasado estuviese tomando forma, y Javier comprendió que ya no había vuelta atrás. La búsqueda de sus raíces apenas comenzaba y esta vez, la verdad estaba más cerca que nunca. ¿Quién estaba realmente detrás de ellos? ¿Qué misterios traería esa luz oscura en el camino? La atmósfera parecía cargarse de tensión a medida que Javier y Miguel intercambiaban miradas, una mezcla de anticipación y temor. Las luces de neón titilaban a su alrededor, pero todo lo que Javier podía ver era la expresión preocupada de su amigo. ¿Quién puede saber lo que estamos buscando? ¿Y qué tipo de respuestas pueden ofrecer? Preguntó Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Miguel guardó el teléfono en su bolsillo. No lo sé, pero debamos ser cuidadosos. La gente a veces guarda secretos y no siempre están dispuestos a soltarlos. ¿Y si es una trampa? Interrumpió Javier. La duda se instalaba dentro de él como un frío penetrante. El abismo del pasado era aterrador, pero el silencio también lo era. No creo que lo sea. La persona que me escribió conoce detalles que solo alguien de confianza podría saber. Tal vez es el momento de arriesgarnos, sugirió Miguel, dando un paso adelante, con la confianza al frente. ¿Y a dónde vamos ahora? La pregunta atrapó a Javier.
Cada respuesta hacía que se sintiera más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo más alejado de la tranquilidad que alguna vez conoció. Miguel miró a su alrededor, como si el propio aire pudiera ofrecer pistas. Dijo que nos encontraremos en el parque a las 10. A esta hora, el lugar debería estar tranquilo y podríamos hablar sin distracciones. Javier tragó saliva, sintiendo la combinación de nerviosismo y excitación. No puedo evitar pensar en lo que podría desvelarse. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es el único camino hacia la verdad, Javier, dijo Miguel, aferrando a la mirada decidida de su amigo. Juntos, podemos enfrentarlo. Se apresuraron hacia el parque, con la oscuridad de la noche abrazándolos. Las sombras de los árboles brindaban un resguardo, pero también un aire de inquietud. Ambos sabían que se acercaban al umbral de un descubrimiento que podría cambiar todo. Al llegar a la entrada del parque, Javier sintió un cosquilleo en el estómago. Pequeñas luces titilantes iluminaban el sendero, a la vez que el murmullo distante de algunas charlas en las bancas lo hacía sentir menos solo. Fue un instante fugaz de paz antes de que un hombre se acercara. Su figura parecía flotar entre las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que advertía que sabía más de lo que aparentaba. Ustedes son Javier y Miguel, dijo el extraño, con voz grave y segura. Javier sintió un escalofrío, una sensación de que el destino se había apresurado en encontrarlos. ¿Quién eres y qué sabes de mi madre?, preguntó Javier, receloso. El hombre sonrió, una expresión que era a la vez acogedora y ominosa. Sé muchas cosas que no están en los libros. Historias que se han tejido en la vida de tu madre, secretos que ella ha guardado con recelo. ¿Y por qué es fundamental que tengan esta conversación? Miguel apretó el brazo de Javier. ¿Qué hay en esa fotografía que nos mencionaste? Todo, respondió el hombre, su tono firme resonando en el aire. Todo lo que han estado buscando y que podría cambiar su perspectiva por completo. La urgencia en su voz hizo que Javier se sintiera cada vez más inquieto. ¿Por qué son tan importantes esos secretos? ¿Qué balas de verdad hemos apilado detrás de esa foto? El extraño hizo una pausa, como si sopesara la gravedad de cada palabra. Porque la historia de tu madre no solo involucra su vida, sino también la de alguien más, alguien que todavía está dispuesto a luchar por los vestigios de su pasado. Javier sintió como la realidad se extendía ante él, como un mapa enredado, y cada hilo desencadenaría una nueva catástrofe o oportunidad. Pero, antes de que pudiera reaccionar, el hombre continuó: los lazos del pasado, Javier, a veces son más fuertes que el tiempo mismo. La noche se volvió más oscura, pero Javier sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. ¿Y si estoy listo para descubrirlo?, preguntó, casi desafiándolo. Eso depende de ti y de lo que estés dispuesto a perder, contestó el extraño, mientras Miguel intercambiaba miradas. Encriptadas con él, las preguntas se amontonaron en la mente de Javier y comprendió que la verdad nublaba el futuro. Sería un camino peligroso. Pero no había marcha atrás. Antes de abrirse a las revelaciones, un eco resonó en su mente: ¿quién estaba dispuesto a luchar por él y su legado? La brisa fría les envolvió y, en ese instante, todo indicaba que el viaje que apenas comenzaba sería mucho más profundo de lo que jamás habían imaginado. ¿Cómo se enfrentaría a lo que descubriría sobre su madre, su vida? ¿Qué secretos oscuros aguardaban en el fondo de esa fotografía? La voz del extraño resonó en el aire, como un eco que reverberaba en la mente de Javier. La afirmación sobre su madre era como un peso creciente que apretaba su pecho. Miguel lo observaba, la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué significa eso?, preguntó él, intentando comprender la magnitud de lo que estaban a punto de desvelar. Es un secreto que trae consigo consecuencias, Javier, dijo el hombre. Desde el día en que tu madre tomó esa fotografía, su vida se entrelazó con destinos que no son solo suyos. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para mantenerlo oculto. Javier sintió como una corriente de miedo le recorrió la espalda. ¿Qué tipo de personas?, cuestionó, su voz temblando apenas. Todo lo que había dado por sentado sobre su madre, su vida, sus elecciones, parecía desmoronarse ante su vista. Personas con poder. Con influencia. Quienes están dispuestos a proteger sus secretos a cualquier costo, respondió el extraño, con un atisbo de gravedad en la mirada.
Javier apretó los dientes. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? En su interior había un tumulto de emociones, y a pesar de su desconfianza, también había una llama de curiosidad que lo impulsaba a indagar más allá de lo conocido. Porque es tiempo de que conozcas tu verdad. No puedo revelar mucho aquí, pero puedo guiarte hacia donde la realidad se hace evidente, dijo el hombre, haciendo una pausa para medir el impacto de sus palabras. Las respuestas están en ese lugar. Pero debes estar preparado, esto no es un juego. Miguel miró a Javier, buscando en sus ojos una señal de decisión. La historia de su madre, un relato desconocido y lleno de sombras, se extendía frente a ellos como un laberinto del que carecían de mapa. ¿Qué haces, amigo? Preguntó Miguel, su voz es suave, reflejando su preocupación. Debo saber la verdad, respondió Javier con una convicción renovada. Se sintió como si una parte de él siempre hubiera esperado este momento. No puedo dar la espalda a esto. No después de todo lo que he vivido, el extraño asintió solemnemente. Nosotros tres iremos a un lugar donde podrás entender lo que significa aquella imagen. Allí, podrás decidir si quieres afrontar las consecuencias de lo que se revele. Sin dudarlo, Miguel se unió a él. Lo hacemos juntos, Javier. Siempre. Mientras seguían al misterioso hombre a través del parque, la tensión era palpable. Las sombras parecían bailar a su alrededor, como si conocieran los secretos que estaban a punto de destaparse. Javier podía sentir los latidos de su corazón resonando en su pecho, alimentados por el miedo y la emoción al mismo tiempo. Cada paso lo acercaba más a respuestas que había buscado sin saberlo. Al llegar a una esquina del parque, se detuvieron ante una antigua fuente cubierta de hierbas. Este es el lugar, dijo el extraño, sosteniendo su mirada sobre la estructura desgastada por el tiempo. Antes de mostrarte la fotografía, debes entender que cada decisión que tomes a continuación tendrá repercusiones. Javier sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué has dicho? Masculló, su voz cargada de ansiedad. Recuerda, no todos los secretos deben ser revelados. Pero a veces, la verdad puede iluminar el camino hacia la libertad, remarcó el extraño. Javier sintió que la atmósfera se volvía densa a su alrededor, como si un telón se alzara para presentar un escenario del pasado que apenas comenzaba a comprender. ¿Estaba realmente listo para enfrentar todo lo que había en esa fotografía, lo que podía cambiar su vida para siempre? La tensión se hacía casi insoportable, y con un movimiento cuidadoso, el hombre sacó una pequeña caja de su abrigo. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras el extraño abría la tapa de la caja, su mente giraba, tratando de anticipar los silencios y las revelaciones que vendrían. Prepárate, dijo el extraño, mientras un brillo eraparado emergió de la caja. La verdad está a punto de desnudarse. Javier contuvo el aliento. La imagen que florecería frente a sus ojos podría transformar no solo su percepción sobre su madre, sino también alterar su propio destino. La decisión, el riesgo, y lo que podrían descubrir juntos, lo mantenía al borde de un abismo. Fue entonces que un escalofrío le recorrió nuevamente la columna, mientras pensaba en las posibles ramificaciones de lo que estaba a punto de suceder. ¿Sería capaz de afrontar la realidad que se avecinaba o sería la puerta a un tormento aún más grande? Javier sintió que la presión aumentaba a medida que el extraño abría la pequeña caja que sostenía entre sus manos. En su interior, una fotografía brillaba débilmente, como un faro en medio de la oscuridad. La imagen parecía tener su propia historia, un eco de tiempos pasados, anhelos y secretos. El hombre sacó la fotografía con cuidado, revelando un retrato que radiaba el espíritu de la época, rosa, joven y deslumbrante, al lado de Miguel, con un brillo en sus ojos que hablaba de un amor intenso. Sin embargo, al fondo, Javier notó caras familiares, sombras que lo observaban desde el pasado, la expresión de un hombre que algunos podrían reconocer y otros temer. ¿Quién es este hombre? Javier preguntó en un susurro, incapaz de desviar la mirada. Sus dudas sobre su madre luchaban con la necesidad de comprender. El hombre de la fotografía es parte del legado que ha estado oculto. Su presencia en la vida de tu madre significaba algo que ha permanecido en el silencio.
Un legado de amor y también de traición, dijo el extraño. Miguel se acercó, su rostro era un mapa de emociones. Ese hombre tuvo una influencia en sus vidas que no puedes imaginar, murmuró. Un poder que amenazó su felicidad y la libertad que ambos anhelaban. El aire en el parque se volvió más tenso, como si el propio lugar supiera la gravedad del momento. La verdad estaba al borde de desvelarse, y la expectativa casi podía palparse. Javier sintió que su aliento se detenía mientras lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. ¿Qué más hay que saber?, preguntó, su voz firme, pero temblando por dentro. ¿Cuál era el secreto que ella cargaba? Tu madre luchó por construir una vida que te protegiera de las complicaciones de su pasado. Ese hombre al que ves detrás de ella decidiendo su destino, uno que amenazaba con derribarlo todo, respondió el extraño, su mirada fijada en Javier. Era un hombre poderoso y su relación con tu madre no solo fue un amor, sino un pacto que definió su vida. Un pacto que se convirtió en un secreto que debió guardar. Las palabras resonaban en la mente de Javier mientras intentaba ensartar cada fragmento de la historia. La imagen en la fotografía no solo era un recuerdo feliz, era una puerta abierta a un mundo donde la lucha de su madre había sido una batalla constante. Si ella sabía lo que ese hombre quería, ¿por qué no se lo dijo a nadie? La frustración en su voz se mezclaba con un dolor innegable. Porque a veces, el amor viene con un precio que no estamos dispuestos a pagar. Tu madre pensó que protegerte del caos era su deber, incluso si eso significaba cargar con el peso de la verdad, replicó el extraño, con una voz que parecía atravesar el tiempo. La revelación iba en aumento, y Javier pudo ver en la mente de su madre la imagen que siempre había tenido de ella. La mujer luchadora y fuerte, pero ahora también una madre que había guardado secretos, que arriesgó todo por su felicidad. Esto no es solo sobre tu madre y Miguel, continuó el extraño. Hay una red de conexiones, historias que se entrelaza con tu vida. Tus decisiones de ahora, Javier, pueden cambiar no solo tu destino, sino el de quienes te rodean. Javier sintió un nudo en su garganta. Había sentido la carga de su historia, y sentía que la verdad lo estaba llamando, bramando desde lo profundo de su ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la determinación reemplazando al miedo. Debes afrontar lo que está detrás de este legado. La verdad no siempre es fácil de aceptar, pero puede traer liberación, dijo el extraño. Pero recuerda, una vez que lo hagas, ya no podrás dar marcha atrás. La responsabilidad lo abrumaba. La búsqueda de la verdad sobre su madre ahora era un viaje para descubrirse a sí mismo, sus raíces y el legado que había heredado. Podía perderlo todo, pero también podía ganar una nueva vida, una nueva percepción. Estoy listo, afirmó Javier, mirando fijamente a los ojos del extraño. Miguel asintió a su lado, listo para acompañarlo en cada paso del camino. Mientras el niño de barrio miraba esa fotografía, entendió que su madre vivió no solo para ser un símbolo de amor y sacrificio, sino como una guerrera que nunca dejó de luchar. Y él, su hijo, estaba llamado a hacer lo mismo. Era hora de enfrentar los secretos que habían implicado a su familia. Javier tomó la decisión, y con ella llegó la promesa de una nueva vida, marcada por la dignidad y la valentía de discernir la verdad. Mientras se alejaban del parque, Javier sintió la brisa del viento acariciar su rostro. Era un nuevo comienzo, una travesía donde los fantasmas se volverían aliados en su búsqueda de justicia. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y determinación. El legado de su madre vivía en él, recordándole que la lucha por la verdad, aunque difícil, sería siempre la vía hacia la libertad y la paz que merecían. Este era su momento, y no tenía intención de dejarlo pasar. Ahora, amigos, este es el final. Pero antes de que se cierre esta historia emocionante, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas aventuras llenas de revelaciones y secretos impactantes. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre cómo Javier enfrentó su legado y la historia de su madre. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperen ni un segundo más, solo los verdaderos fans como ustedes saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.